Antes de perderlo todo, hice lo posible por convertirme en un gusano muy grande y rico. No fue hasta que me convertí en un gusano sin recursos que empecé a involucrarme. A los 32 años, mi forma de pensar cambió radicalmente. Descubrí que tenía una profunda necesidad de devolver algo en lugar de limitarme a recoger y tomar. El dinero ya no era el principal motivador de mi vida. Con la ayuda de queridos amigos y maestros, empecé a ver cosas que nunca había visto antes. Empecé a disfrutar del tipo de riqueza que elude a demasiados hombres y mujeres ricos. Por primera vez en mi vida empecé a apreciar lo que se siente al ser una persona pobre, que la pobreza de cualquier tipo tiene un impacto directo en la autoestima. La mayoría de la gente piensa que la pobreza es algo que solo experimentan los sin techo o los que viven guetos. Pero hay muchos tipos de pobreza. A fin de cuentas, la mejor manera de definirla es como una necesidad sin medios. Si una familia, por ejemplo, necesita una casa más grande y no tiene los conocimientos o los medios para adquirirla, eso puede constituir la pobreza. Pero si una persona se siente insatisfecha emocional o espiritualmente y no sabe qué hacer al respecto, eso también es una forma de pobreza. Mi propia pobreza era de este último tipo. Tiene menos que ver con el dinero que con la realización de uno mismo. Recuerdo que me sorprendió discutir que la pobreza no se limitaba al dinero, que toda la riqueza material del mundo no curaría el dolor que sentía. Durante este periodo descubrí otras dos categorías de pobreza: la pobreza emocional y la pobreza profesional. La necesidad sin medios en las personas es alarmantemente alta. Hay personas que sufren en relaciones abusivas sin saber cómo salir. Hay parejas cuyos matrimonios murieron hace años, pero que se aferran a poco más que un ahora vago recuerdo de felicidad. Y hay personas solitarias que, en un mundo de más de 5.000 millones de personas, no pueden encontrar a esa persona especial con la que compartir el amor y el cuidado mutuos. La pobreza emocional no discrimina, y uno de los peores despilfarros de todos es el de la persona económicamente rica que está en bancarrota emocional. La otra categoría de necesidad sin medios es la pobreza profesional. Me sorprende el número de personas con las que hablo cada año que se aburren en su trabajo o que simplemente lo odian. ¿Cómo puede alguien levantarse día tras día para ir a un trabajo que considera vacío y poco gratificante? Si tenemos que pasar la mayor parte de nuestras horas de vigilia en el trabajo, ¿por qué no encontrar la manera de pasarlo haciendo algo que alimente nuestra mente o nuestra alma? Cuando empezamos a considerar la pausa para el café de la tarde como el punto culminante de nuestro día, estamos en problemas. Cada vez más personas expresan el deseo de hacer algo significativo con sus vidas. Quieren hacer una contribución en lugar de limitarse a trabajar para ganarse la vida. Muchas personas acaban sintiendo que sus vidas hacen poca o ninguna diferencia. Mientras que hay muchas personas que piensan que un aumento de sueldo es una compensación suficiente por la empatía que sienten en su trabajo, hay otras muchas personas que encuentran su trabajo tan satisfactorio que no les importa llevarse a casa un pequeño cheque. Trabajan porque están satisfechos de estar haciendo una contribución importante a la sociedad. Esta sensación de estar haciendo una contribución es la razón por la que la mayoría de los profesores permanecen en una profesión que ofrece menos dinero que la mayoría. Sin un sentido de autoestima y satisfacción personal, vivimos en la pobreza, en un vacío donde hay poca o ninguna felicidad real, independientemente de cuántos dólares tengamos en el banco. Y si esta pobreza se deriva de una relación miserable o de un trabajo insatisfactorio, no desaparecerá mágicamente solo porque aumentemos las cantidades en nuestras cuentas bancarias. ¿Debemos elegir entre la felicidad y el dinero? Al contrario, no hay ninguna razón en el mundo para no tener ambos. Uno de mis mejores maestros, R. Buckminster Fuller, me hizo comprender que la pobreza no tiene nada que ver con el dinero y que el dinero no produce riqueza. Fuller decía que la riqueza es lo que una persona sabe y que cuanto más sepa la gente, más rica se sentirá. En la situación actual, nuestro sistema educativo disminuye los conocimientos de una persona castigando los errores. Al final, esto produce a personas que no disfrutan de la riqueza del conocimiento ni del dinero. Mamá tenía razón.
Lamento tanto que muriera antes de ver la metamorfosis de su hijo, un proceso que me ha llevado, espero, bastante más allá de mi identidad de oruga. Capítulo 15. Cuando uno más uno no siempre es dos. Todo hombre se siente plenamente satisfecho de que haya tal cosa como la verdad. De lo contrario, no preguntaría nada. Charles Sanders Peirce, 1951. ¿Por qué hay tantas personas y organizaciones que sienten terror ante el cambio? ¿Por qué escapan de lo desconocido? ¿Por qué se resisten a intentar algo nuevo aun cuando ven que lo viejo no funciona? ¿Por qué las personas se aferran a respuestas simplistas como correcto o incorrecto o bien o mal, incluso aunque se puede demostrar que existen múltiples respuestas, cada una con beneficios singulares? Pongámoslo en términos más personales. ¿Por qué nuestras primeras respuestas suelen coincidir con lo que dicen todos en lugar de pensar por nosotros mismos? La respuesta a todas estas preguntas comienza con nuestras escuelas. Sea resultado de la tradición o el hábito, nos han enseñado a creer que toda pregunta tiene solamente una respuesta correcta. Cuando estábamos en segundo grado y nos preguntaban ¿cuánto es uno más uno? Sin duda alguna, toda respuesta diferente a 2 hubiera sido considerada como errónea. Si uno respondía 6, obviamente nos habrían dicho que estaba mal. Solo una respuesta sería aceptable, 2 y solamente 2. Bien, usted podrá preguntar si es incorrecta esta respuesta. ¿No es 2? Claro que no está mal, al menos en el sistema de matemáticas que se enseña en la mayoría de las escuelas. Pero existen otros sistemas en los que la respuesta puede ser un poco diferente. Por ejemplo, ¿cuánto es uno más uno si hablamos de conjuntos de objetos? Si tenemos dos equipos de 3 personas cada uno, la respuesta correcta podría ser 6. Y si bien hay algunas escuelas que hoy en día utilizan sistemas más progresistas para enseñar aritmética, el principio de la única respuesta correcta sigue siendo la norma en la mayoría de los casos. Quizá no nos hayan enseñado las respuestas equivocadas, pero nos han enseñado a pensar que hay un solo conjunto de respuestas correctas que, si nos esforzamos y obtenemos buenas calificaciones, será nuestro premio el día de la graduación. Continuar con nuestras vidas viviendo como si esto fuera verdad es algo que limita muchísimo nuestro pensamiento y hace que sea difícil aceptar nuevas ideas o tolerar las diferencias que son parte normal de la vida. Uno no puede dejar de preguntarse qué habría sido de Cristóbal Colón si hubiera crecido en el tipo de escuelas a las que asistimos la mayoría de nosotros. En su evaluación como alumno, imagino palabras como no presta atención o soñador o incluso problema disciplinario. Cuando se le decía que la tierra era plana, habrá desafiado a sus maestros, insistiendo en que era redonda, y luego en el patio sus compañeros se habrían burlado de él, llamándolo estúpido tan solo por sugerir tal cosa. Nuestra rígida adhesión al tipo de pensamiento de una única respuesta nos obliga a descartar o distorsionar toda información que no encaje exactamente con lo que nos han enseñado. Esta intolerancia a las ideas que se apartan del sistema aceptado aplasta a los pimpollos de Colón de nuestros días. Desalienta el pensamiento independiente y va erosionando gravemente nuestra creatividad. ¡Qué paradoja! Tenemos un sistema que por un lado elogia a la figura de Cristóbal Colón, pero por otro castiga a los alumnos por tener el mismo tipo de ideas originales que hicieron de él un héroe. El sistema educativo, con su obsesión por la única respuesta correcta, enseña rigidez. Los que contestan bien, los que memorizan correctamente, son recompensados con elogios y calificaciones altas. Si cuestionamos este sistema, sin embargo, o si pensamos por nosotros mismos, solemos ser castigados con malas notas. Resulta vergonzoso echar a las mentes inquisitivas y recuperar a las que como único don tienen la capacidad de conformarse a la rigidez. Muchos gobiernos, empresas y familias se hallan bajo la dirección de personas que siguen aferrándose al pensamiento de la respuesta única. Individuos que creen que su punto de vista es el único posible. Nuestra historia comercial está llena de personas con mentes rígidas que se aferraron al pensamiento de la única respuesta y terminaron en la quiebra o limitaron el crecimiento de su compañía porque eran incapaces de ver las alternativas.
A comienzos del siglo XX, este tipo de pensamiento rígido encontró expresión en nada menos que la dirección de la Oficina de Patentes de los Estados Unidos, que declaró que no hay ideas nuevas por descubrir. Los que estaban a cargo de registrar solicitudes para nuevas patentes, así como muchos fabricantes, se vieron tan abrumados por la masiva cantidad de ideas nuevas y tan sobrecogidos por los nuevos productos que finalmente se convencieron de que la humanidad había agotado su potencial creativo. Finalmente la humanidad ya tenía todas las respuestas, lo había hecho todo. Este anuncio llegó en el amanecer de la mayor explosión en tecnología de la historia, en un periodo en que la oficina de patentes estaba literalmente inundada de solicitudes de nuevos inventos. Todos los problemas de la época de pronto parecieron ya resueltos. Por un momento en el tiempo se creyó que habíamos encontrado todas las respuestas correctas. Por supuesto, hoy en día nos parece absurdo cerrar la oficina de patentes porque la tecnología sigue expandiéndose a un ritmo que nadie jamás podría haber imaginado 100 años atrás. Pero sin embargo, el pensamiento de la única respuesta correcta persiste, impregnando nuestra sociedad. Es como yo digo o te vas. Qué idea tan loca. Jamás funcionará. Quizá funcione para él, pero no para mí. Todas estas afirmaciones provienen de personas que han sido cegadas por culpa del pensamiento de la única respuesta correcta. Individuos que se aferran a su conjunto de reglas rígidas, sus puntos de vista inamovibles. Si bien puede ser admirable tener ideas resueltas, es posible tenerlas y aún así también tener mentalidad abierta. Es posible elegir un modo de pensar y utilizarlo de manera consistente, pero aceptando a la vez el hecho de que ese es tan solo un camino, dejando así lugar para otras posibilidades interesantes. Una de las principales razones por las que existe caos en nuestro sistema educativo es que sigue siendo de mentalidad cerrada, arcaico y lento para responder ante nuevas ideas, nuevos estilos, nuevas formas de ser. Lo peor es que las leyes obligan a los niños a asistir a la escuela y a formarse según el pensamiento de la única respuesta correcta. A menudo lo único que les queda por hacer es rebelarse. A partir de esta rebeldía, nuestros jóvenes han formado sociedades de pares que les apartan de los beneficios de aprender de personas mayores. La rigidez de los mayores hace que sea imposible desarrollar respeto mutuo y de este modo estamos creando una sociedad de adversarios que divide y separa a los jóvenes de los mayores. Un dicho acuñado por el autor y disertante Wayne Dyer expresa: creer para ver. Esta frase describe el papel que juega nuestro sistema de creencias en nuestras vidas, que tendemos a ver solo la realidad que tenemos en nuestra mente. Si creemos que toda pregunta tiene una sola respuesta correcta, tendemos a ver solamente esa única respuesta y a juzgarnos a nosotros mismos y a los demás según nuestro conocimiento y aceptación de tal respuesta. De este modo, quien no conozca o no acepte esa respuesta única quedará devenido en idiota. A fines del siglo XVIII, muchos marineros de barcos balleneros informaron haber conocido a nativos del Mar del Sur que jamás habían estado en contacto con el hombre blanco y que nunca habían visto un ballenero de 3 mástiles. Pero sin embargo, las bitácoras probaron que tanto los barcos como los marineros blancos habían entrado en esas aguas muchas veces. Finalmente se descubrió que los nativos en realidad eran ciegos a esos enormes barcos, aunque los tuvieron frente a sus narices. No era falta de inteligencia lo que causaba esta ceguera. Los nativos solo pudieron percatarse de la presencia de los intrusos cuando el barco madre hizo bajar botes más pequeños, similares a los que ellos estaban acostumbrados a ver. Antes de que los botes tocaran el agua, los nativos no veían nada. Los grandes barcos anclados en la bahía delante de sus narices no eran realidades que pudieran reconocer. Oh, diría usted, es fácil ver que esto pudiera suceder con aborígenes, pero sin duda no sería posible que suceda en la actualidad. Sin embargo, todos los días hay empresas que quiebran y relaciones personales que degeneran en conflictos sin esperanza porque los límites de nuestro sistema de creencias no nos permiten ver alternativas que deberían ser obvias.
Lo triste es que este tipo de ceguera podría prevenirse fácilmente enseñando desde el primer día de escuela que virtualmente todo sistema de pensamiento es un emprendimiento creativo y no una verdad absoluta que nunca pueda refutarse. Por supuesto, debemos enseñar lo fundamental, pero sin olvidar jamás que esos fundamentos son solamente pensamiento basado en una única respuesta correcta, pero nunca el camino único. Debemos comenzar a enseñar que nuestro mayor poder como seres humanos no son los sistemas de creencias que están fuera de nosotros, sino nuestros propios pensamientos, los negativos y los positivos por igual. Una vez que alguien dice, aún en voz baja, nunca seré rico, creamos un filtro tan poderoso como el que impedía a los aborígenes del Mar del Sur ver los barcos balleneros. Y la ceguera consiguiente que limita nuestras vidas permanece en su lugar hasta que se logre modificar el pensamiento. Cuando se le dice a un niño estúpido o cualquier palabra similar y éste no sabe cómo repeler ese pensamiento tan potente, el pensamiento se convertirá en creencia que se arraigará en la vida de ese niño hasta que descubra cómo cambiarlo. Y ese simple pensamiento puede cegar a la persona a su propio potencial. Peor aún, ese niño tenderá a pasar luego, cuando crezca, el mismo pensamiento a sus hijos. Los humanos tenemos una terrible costumbre de hacerles a los demás lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros. ¿Cómo podemos romper este modo de pensamiento de una única respuesta correcta? En años recientes, la ciencia ha comenzado a pensar desde el punto de vista de paradigmas. Esto significa que momento a momento, día a día, tenemos en nuestras mentes un modelo determinado de la realidad que consiste en presunciones de nuestra sociedad o de la comunidad en la que vivimos, sostenidas como verdades en general. Tomamos este modelo interno de la realidad como tan cierto y lo damos por sentado a tal punto que la mayor parte del tiempo ni siquiera podemos ver que en realidad ese es el camino que utilizamos para hacer que nuestras vidas tengan sentido. La regla dice que 1 más 1 igual 2 pertenece a un paradigma. Sin embargo, no es el único. Si hemos de aprender el modo de manejar los cambios, si hemos de conocer cómo mejorar nuestras vidas, necesitamos saber que no tenemos por qué limitarnos a un único paradigma, por real que nos parezca o por mucho que nos hayamos aferrado a este como única realidad existente.